Hola a todos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este quinto episodio de tu podcast Civilizado. En este episodio tenemos un invitado casi ya internacional. Es un personaje que ha hecho muchos viajes al extranjero, ha hecho un intercambio a Japón y también a Canadá. Tenemos el agrado de invitar a César Portocarrero. Hola César, ¿cómo estás? Hola chicos. ¿Qué tal, amigo? Ya. ¿Cómo te ha tratado este tiempo en la cuarentena? Sé que has estado chambeando. ¿Cómo te ha Ujú. estado tratando la vida? Y Bueno, por mi lado todo tranquilo. O sea, sí me están haciendo ir a oficina y no hacer home office. Pero es sencillo porque, o sea, mi oficina está cerca y los trabajos son medianamente asequibles, así que todo bien, se aprende, se gana. Toda es una experiencia, ¿no? Y Hablando de experiencias, justo el tema de esta semana, y es algo que tú lo has vivido de primera mano, es el tema de los intercambios estudiantiles fuera del país, ¿no? La semana pasada tuvimos aquí a Alfredo. Alfredo nos contó su experiencia de hacer un intercambio de provincia a la capital, pero ahora vamos un poco más internacional y queremos saber un poquito acerca de qué tal fue o qué tal estuvo esta gran experiencia de haber estado en el extranjero, ¿no? En Canadá, si no me equivoco, ¿verdad? O creo que ya había realizado algún intercambio previo. Cuéntanos un poco, César. ya. A ver, entonces, yo siempre quería hacer un intercambio con el Tracato, de manera ciega por la experiencia internacional, pero todos decían no hacerlo en generales porque en cualquier lado estudiar cálculo 1, 2, 3, 4 es lo mismo, así que no ganarías mucho. Ujú. Así que me esperé hasta facultad, y luego en quinto Ya. ciclo me acuerdo que llegó esta convocatoria para Tsukuba, que era libre para cualquier persona de católica, y era Ajá. un intercambio corto, así que no iba a perder ciclos. Sabía de que en Japón no iba a poder llevar cursos de carrera porque, o sea, estaban en japonés y pedían un nivel alto, así que el intercambio corto no me atrasaba, era justo en las vacaciones intermedias entre el ciclo 1 y ciclo 2 del 2017, así que postulé, gané y fui a Tsukuba, que es una ciudad en Japón a más o menos una hora de Tokio en tren. Una hora de toque en tren. Un cambio muy radical, ¿no? Porque estamos hablando de japonés, creo. ¿Manejas el idioma? Cuéntanos. ¿verdad? ¿Cómo fue ese tema del idioma? Es bien En... gracioso. No pedían japonés, solo pedían inglés. Pero había gente de toda Latinoamérica y la mayoría no sabía japonés. Yo sé a un nivel regular, diría intermedio, así que normal podía pedir comida, ir por la calle y todo eso. Ok. Y el problema era con los adultos de treinta y tantos años que eran de México, que venían haciendo maestría y todo eso. Ellos sí Ya. no sabían nada. Y me tenían que preguntar, tipo, ¿puedo comer esto? ¿Esto tiene mariscos? ¿Esto es pollo? ¿Esto es pollo? Ah, ya, esto es normal. Tiene pollo. Sí, literal, era así. Pero todo bien. Hasta hay experiencias con eso. Me acuerdo de que ellos pedían, la primera noche ellos querían salir a tomar. ¿En Y serio? sí, y ni siquiera un bar, una discoteca, era como que vamos a la bodega, el equivalente a la bodega, a comprar algo y tomar en el parque. Literal fue eso. O sea, Ah, tomamos que. en el estacionamiento. Pero es posible ahí, o sea, les dejan como que no les hacen problemas, o sea, no viene la policía, se los llevan o algo parecido. Creo que como nos vieron la cara de extranjeros, dijeron, igual no nos van a entender y no están haciendo mucha bulla, así que hay que dejarlos tomar en el estacionamiento Qué de la triste. bodega. Sí, pero Estacionamiento, yo encima. también pensé triste, pero fue divertido al final de cuentas. ¿Así? Y sí, sí, sí. Una ¿Y qué buena tal? experiencia. ¿Tuvieron, supongo que tuvieron un recibimiento por parte de una comisión japonesa para guiarlos, hacer, no sé, los viajes o el programa que ya tenían definido? Esa interacción Japón-Perú, o a qué nivel llegó, eran muy formales, ¿cuál era ese trato? ¿A qué se dedicaron en realidad? Me da curiosidad. Sí diría que es formal, pero más por la parte cultural de Japón, que es demasiado respetuosa primero a los extraños y luego aún más a los extranjeros, porque ellos, no importa de qué país seas, tienen la mentalidad de esta persona tiene otra experiencia que yo y por lo tanto me puede enseñar mucho. En el Wow. medio, Bim, Lin y todo ello lo llaman Shoshinsha. Luego aprendí. Shoshinsha significa novato y es Ok. asumir de que tú sabes menos que el otro siempre. O sea, el otro siempre te puede enseñar algo. Wow. Y ya, por eso tratan a los extranjeros con mucho respeto. O sea, dirías que la cultura en Japón es un poco más respetuosa, más al extranjero que quizás nativamente, por así decirlo. Tanto la gente de tu misma edad, por ejemplo, los otros alumnos,
profesores y quizás la gente de la calle, o sea, la gente que está por ahí, por la calle andando. Definitivamente sí, pero no todo es color rosa. Este respeto también significa que hay una barrera entre los dos, y es lo que mucha gente dice al decir que Japón es bien xenófobo, porque es bien difícil que te lleguen a tratar igual que a un japonés, porque siempre van a pensarte como un extranjero. No es como alguien que puedas intimar igual que a una persona normal. Claro, Ah, y por la barrera idiomática también, pues, ¿no? Y bueno, al menos tú podías comunicarte en cierta manera, pero lo que me mencionaste, la parte de siempre reaccionar que el otro te puede enseñar algo, me parece súper genial, porque yo he escuchado a veces comentarios de algunas personas con las que he conversado acerca de estos viajes al extranjero, y siempre dicen, no, que aquí en Latinoamérica es mucho más difícil y allá no te enseñan nada. Y me pasó cuando yo también fui de intercambio a República Checa, y cuando estuve ahí, tal vez yo sentí que no nos enseñaban cosas muy complejas, pero sí nos enseñaban muy bien la teoría o lo básico. Y te lo digo, por ejemplo, tenía el curso de geología, porque estaba llevando como que era un curso mixto entre mecánica de suelos y geología, Ujú. y se dedicaron, ponte, todo el semestre a trabajar de la mano con las muestras de laboratorio en la clase de geología. Era como que totalmente distinto acá, o sea, no era complejo en el punto de vista de que acá te querían meter a la fuerza todo el listado de minerales o de rocas que quieras tener de frente, sino es que ahí te daban el mineral, tenían una muestra ahí y te hacían observarlo toda la clase. Y yo por un momento me sentía, oye, esto es demasiado extraño. Y pasaba la hora, 2 horas viendo los minerales, rotábamos inclusive. ¿Y Y al metías lengua final también o no? metías lengua para saber si era ¿cómo es? Alita, no, calcita. Alita, Ya, porque sabía salado. Yo me acuerdo que le ajá. metí lengua luego de echarle el ácido. No sé. Ya. Y entonces, o sea, las clases no eran para mí súper complejas. ¿Será porque tal vez cuando tú te vas al extranjero, tal vez las clases las diseñan para que no sea tan complicado? La verdad, no estoy tan seguro. Pero yo sentí que aprendí mucho porque la gran mayoría de cursos tenían un proyecto definido o designado al final. Todos mis cursos tenían un pequeño proyecto y eso lo hacía súper nutritivo. A diferencia de acá, que tal vez somos complejos en la parte de resolverte integrales triples, no sé, pues cálculo avanzado y todos los cálculos, y al final, cuando llega la parte práctica, somos un cero a la izquierda, un total cero a la izquierda. Ese es mi punto de vista, ¿no? No sé, Ujú. tú, César, cuando te fuiste de intercambio, creo que a Canadá ya fue a ver un poco más de la parte académica, no sé, ¿qué opinas al respecto? Ya, solo para dar un poco de contexto, yo fui a Canadá en octavo ciclo y por un semestre a la Universidad de Alberta. Y coincido totalmente en ese punto. La exigencia de la católica en término académico es mucho mayor. Y ahora, eso tiene un lado bueno, ¿no? Por un lado, sí, de que consideramos que las demás universidades son fáciles y no tienes problemas al hacer un posgrado, que es la versión que dicen la mayoría de profes de Cato que han hecho maestría en extranjero. Siempre dicen, ay, sí, la católica me preparó muy bien y toda esa cosa. Pero, o sea, eso es un lado, ¿no? No toda la vida Mm, es sacar buena nota. Es más, yo diría que es la minoría lo importante. Y mm. en Canadá mismo yo sentí que la dificultad era bien baja y por eso, o sea, sé que mucha gente va al intercambio en modo perdición, ¿no? Voy a viajar, especialmente los que van a Europa. O sea, se dan su Ok. trip y todo eso. Y no los juzgo porque es una meta normal, ¿no? Y cualquiera quisiera hacerlo. Eso es más que nada para la gente así que quiere irse por Praga, por esa zona y que es la ¿Qué me perdición. dices, oye, hermano? No, soy una persona muy ecuánime. Ajá. Pero Pero, dale, dale. aún así, o sea, yo fui con una mentalidad más académica. O sea, quería sacar buenas notas porque también quería, o sea, que los profes me conozcan porque fácil puede salir luego una carta de recomendación que piden en las maestrías. Y aún así tenía tiempo libre, hice voluntariado, fui a esquiar, viajé a Vancouver. Así que sí, la dificultad en sí es menor, es menor. Y y no sé, a veces pienso, ¿no? Que en la católica tener que esforzarte tanto para que al final, o sea, el ranking en la católica tampoco es muy alto. Eso también demuestra que
la exigencia académica no pesa tanto y tampoco estás formando a mejor profesional solo porque le estés haciendo resolver exámenes de 3 horas y prácticas de 2 horas intersemanales o mensuales, ¿no? Y eso yo diría que da mucho que pensar. Eso es cierto, en la parte de evaluación, y me deja mucho que pensar. Por ejemplo, había estos exámenes, o sea, no teníamos inclusive muchos exámenes, era más que nada entregar proyectos finales, e inclusive había la opción de que si reprobabas el examen, podías volver a darlo en otra época del año, creo que pasando fiestas, y no había toda esta presión. O sea, sentía que mis amigos de intercambio con los que llevaba clases, o sea, sí sentían como que tengo que entregar un trabajo, pero, pero más se dedicaban a veces a investigar un poquito el extra, porque la clase te da como que el incentivo de conocer el cero y tú tienes que ir a empezar ahí al siguiente nivel y al siguiente nivel. Y sí lo veía, ¿no? Inclusive habían, mi profe dijo, mire chicos, ustedes están viendo ahorita minerales básicos, así como que para que puedan conocer, pero si quieren un poquito más, hay un grupo de alumnos, o sea, la misma clase, pero para los alumnos de Czech Republic, de República Checa, y, y es como que en las tardes ellos se juntaban y se ponían ahí a platicar con sus minerales a la mano y están leyendo, y era como que otra filosofía, ¿no? Me pareció súper extraño y se sentía muy amigable, no lo sé. Pero aquí me surge la siguiente pregunta, Cesarín. Tú que volviste de este intercambio, ¿sentiste la pegada, como se le llama? ¿Sentiste esas ganas o ese deseo de por qué no es así, por qué no es igual aquí? O no sé, ¿cuál fue tu experiencia luego de regresar de ese intercambio? Antes de responder, quería aclarar algo, o sea, preguntar más bien. ¿Tus cursos eran especialmente para gente de intercambio? Habían dos modalidades, ¿ya? Una, eran como que habían varios alumnos de intercambio, ojo, y no eran solo de los latinoamericanos, porque éramos un bolsón de gente de latinos que habían llegado, pero habían también como, República Checa es como que el centro de Europa, habían varios de Alemania, de Francia, de todos los que están repartidos por Europa llegaban, y había la opción de llevar el curso en checo, con el profe, el mismo profe, pero que hablaba inglés y checo, y tenías el curso de intercambio, ¿no? Que eran menos cursos, obviamente, pero había la opción de elegir. Inclusive los alumnos de Checo o de República, los checos, podrían llevar el curso con los alumnos de intercambio. Okay. Y era interesante, a mí me pareció una modalidad interesante. Creo que en Cato había uno o dos que son cursos en inglés, no sé si... Sí. Con Cajat, creo, no sé si... Hay varios, sí. Uno es, ¿cómo es? Sustainable Energy con Cajat, luego hay Heritage con Aguilar. Pero esos cursos son de netamente intercambio, ¿no? No, porque poca gente viene de intercambio a Cato, pero están planteados para que sí exista. O sea, digamos, alguien eventualmente que venga y pueda llevar esos cursos de inglés. Correcto. Ah, mira, qué loco. Ajá. Pero cuando yo llegué a Heritage, por ejemplo, no había nadie de intercambio. Y era raro, todos peruanos hablando en inglés. Yeah. Ese es otro tema, o sea... En inglés todo masticado. Sí. Pero cuando tú sales de la universidad debes tener un nivel de inglés, si no me equivoco. Creo que es intermedio. El Estado pide que para que seas un titulado tengas el curso de inglés. Pero si somos honestos, exacto. Para los que están... Bueno, no hay video, obviamente, eso es audio, pero César hizo un signo de entre comillas con los dedos. Cuando sales de la universidad, ¿qué tanto has practicado ese inglés? Porque es el inglés que has aprendido en una academia, en un instituto como idiomas católica, británico, himna, y es un inglés para el día a día, no es un inglés de ingeniero, o me equivoco, porque yo encontraba terminología que a veces me costaba entender cuando estaba en mis clases de intercambio. Sí, eso también pasó en Canadá. Y ya respondiendo también a las otras preguntas, en Canadá sí no había esa diferencia, o sea, yo llevé cursos los mismos que llevaría un canadiense normal allá. Y hablando de eso, una anécdota graciosa. En Cato, cuando hay gente de intercambio, se nota, ¿no? Y la gente lo mira un raro y siempre hay alguien que le pregunta en inglés, "Where are you from?" Algo así. Yo pensaba que en Canadá sería similar, así que yo de frente me dije al extranjero y esperaba que me preguntaran algo así. Tú te querías la estrella, dijiste.
Era uno más. Y es porque Canadá es bien diverso, así que toda la gente es de todas las razas, así que yo podría ser y todo eso. Es cierto, eso es muy, muy cierto. Inclusive diría que acá nos alienamos y nos sentimos menos que los extranjeros cuando llegan a Cato. No sé si se le ha pasado. Es como que todos están como que, wow, en su ciudad hay tranvía, una cosa así. Bueno, Es- también es- algo que también recuerdo, hay una anécdota, creo que César también estabas ese día en el salón con Denis Santos, ¿te acuerdas que vino un amigo que tenemos en común, que vino su amigo de extranjero, Alemán. Sí, un exacto, alemán, claro, un altazo. Entonces el profesor como que hizo así, o sea, el pata estaba perrillazo, ¿no? Estaba leyendo un libro, creo, en clase, pero estaba sentado justo en la mitad del salón. Y el profesor mismo también como que lo miró, y como dijo medio perdido, ¿no? La miró, no me acuerdo qué le dijo, y le hizo un poco de conversa, así como que queriéndole sacar un poco de información que hacía ahí, ¿no? Pero, o sea, como que también es un poco acotando a lo que decía César, ¿no? Comentando que es un poco, no pasa desapercibido, por así decirlo, cuando un extranjero viene aquí, a diferencia de que, por ejemplo, tú vas allá y como dices que es bastante diverso la cantidad de estudiantes y todo eso, que pasas totalmente desapercibido allá. Sí. Es más, luego dije, oye, ¿por qué nadie me habla? Y fui donde alguien random a mi derecha y le dije, oye, yo soy de intercambio. Me dijo, ya. Nada más, literal, fue así. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Una Sí, visa? literal. Me hicieron acordar de una anécdota también estaba en la clase de mecánica de suelos, sí, con Segarra, y en esa clase habían dos alumnas de intercambio, de España, ¿ya? Y, y entonces tú sabes que Segarra tenía la política de siempre tomar lista o pasar una hoja de lista, ¿no? Entonces, al final, ellas apuntaron sus nombres y tenían un código de extranjero, pues, ¿no? Porque cuando le tienen que crear su código al alumno le ponen cualquier cosa, pues, ¿no? Claro. Y el profesor, como nunca, le dedicó casi 20 minutos de la clase para hacerle conversación a las extranjeras. Nica, no te creo, ¿en serio? Bueno, tal vez estoy exagerando con el tiempo, pero yo lo sentí como que un largo preguntándole, como que distinguiendo y preguntándole de qué universidad venían, porque eran las dos únicas alumnas, y creo que estudiaban arquitectura y se habían metido a este curso porque no sé, mecánica de suelos. Y fue como que, y le preguntó, y bueno, allá en Europa usan el GPA y acá tenemos el CRAES, y empezó a tocar esos temas. ¿Hablaron de eso? Sí, sí, y todos, Alienado. no, y por eso surgió el tema, ¿no? Como que es cierto, ¿no? Cuando eres extranjero destacas. Y lo que tú dices, a mí también me pasó, que cuando yo estaba allá, era como que, ok, eres extranjero, y ya, pues, ¿no? O sea, qué bien por ti. Vamos por unas chelas y se acabó, o sea, no hay mucho más. Acá como que hacemos una fiesta patronal cada vez que llegan a invadirnos prácticamente. Entonces, voltean. Tal cual. Pero nada, César, en cuestión de, por ejemplo, de evaluaciones, de dificultad de qué tan diferente es, por ejemplo, lo que sentiste llevar un concreto armado. Creo que llevaste concreto armado allá, me parece. Y también llevaste un concreto armado aquí. Entonces, Sí. fue el mismo, fue creo que el mismo curso, recuerdo que me comentaste una vez, entonces quisiera que nos comentes un poco, por ejemplo, cuál fue la diferencia, tanto en dificultad, en temas, en utilidad quizás, y en aprendizaje también, ¿no? Que hayas tenido diferencia de allá como la acá. Sé que la norma que utilizan es totalmente distinta, sé que tienen muchas cosas diferentes, sé que ya obviamente ahora ya estás mucho más familiarizado con la norma peruana y todo eso, pero en ese entonces, ¿cómo tú sentiste esa diferencia, no? Ya. Ahí quiero empezar, y quiero hacer mucho hincapié en este punto, porque no me dejaron convalidar concreto diciendo que la norma es diferente. Y es cierto, la norma es distinta, obviamente, pero el fundamento teórico es el mismo, porque si vemos las investigaciones de Perú en temas de concreto, son bien limitadas. O sea, la mayoría de lo que hace es recopilar nuestras normas, ya todos sabemos de que son copias o adaptaciones 318. extranjeras. Entonces, o sea, nosotros no estamos investigando, no estamos reinventando la rueda ni nada. La base es la misma. Y honestamente lo que hice en concreto allá, la parte teórica es la misma. Lo único que cambié eran los factores de amplificación de cargas, los factores de minoración
Y básicamente eso, y la dificultad de las prácticas que en la Cato, como ya hemos visto, lo elevan infinitamente el nivel para, no sé, ya no sé qué decir, ya no, eso no mejora el nivel de la universidad. Diría que es costumbre de los profesores, herencia, lo que sea, por cualquier motivo hacen eso. Y ¿sabes qué? ¿Qué? Y sabes que lo que tú dices me parece extraño porque los edificios más complejos del mundo no están en Perú ya. Ah, no está, no está. Lo han diseñado otras personas con probablemente otras normas, pero la lógica es similar. No se complican la vida dándote el problema más difícil del mundo y hacen cosas más increíbles. Desde mi punto de vista, grandes edificios en Canadá están diseñados con lo que tú has aprendido allí y no siento que eso sea menos que aprender tu norma peruana, pues, ¿no? Tu norma sísmica peruana, tu norma de concreto peruano, o sea, no hay que demeritar ese lado y sí, o sea, hay ciertas cosas que deben de cambiar en el proceso de convalidación, por ejemplo. Te vas Otra cosa que quería agregar, el curso que llevé allá no se llamaba Concreto Armado, se llamaba Diseño Estructural 1. Y es porque la mitad del ciclo, la primera, era metálicas y la segunda mitad era concreto armado. Y honestamente los temas que vimos en concreto armado era equivalente a lo que hacíamos acá en Perú. O sea, literal, hay gente que está saliendo de Cato que no sabe nada de metálicas. Fácil ni sabe los principios de diseño ni nada, a pesar de que es un elemento que se usa en todo el mundo para diseñar. Alguien diría, sí, pero en Perú no se usa tanto, pero ahora sí, las naves metálicas están por doquier. Entonces, el salir de la universidad sin tener una intuición de eso me parece malo. Y otra cosa más es que si analizas objetivamente el curso de concreto armado en la Cato, ¿qué ves? Principios, vigas, columnas. Nada y más. eso, el libro de Otazi, pues, Bueno, prácticamente. Y allá claro, también lo vimos, pero, o sea, un poco más rápido, pero hasta de una manera más gráfica, porque no hacíamos tanto ejercicio, sino nos mostraban los tipos de falla de verdad ahí en la cara, en el PPT y todo eso. Y ejemplos de edificios en todas las partes de Canadá, ¿no? Cómo se hacían, excepciones a la regla y todo eso. Yo lo veía más fácil también, en la parte de cálculo, nadie usaba HP ni Texas, todo era fácil. Oye, eso también es muy cierto, eso es demasiado cierto. Yo llevé mi HP a mi intercambio y Ya. la paseé prácticamente. Fue una calculadora que ha ido a Europa, ¿sí? No tenía sentido porque la gente usaba su Casio y con suerte decían, esta es mi calculadora científica. Digo, y con esta voy a diseñar Sí, todo. yo también También la había, llevé, estaba en el cajón empolvándose, nunca lo usé. sí, exacto. Y es como que, inclusive yo tenía una clase donde teníamos que diseñar las escaleras, ponte una cosa así, y la gente sabe que puede hacerlo con un Excel o que lo puede hacer con la computadora y solo tiene que saber los principios básicos del diseño. No tienes que complicarte la vida de esto sale 3.16, no sé pues cuánto, ¿no? Entonces es súper distinto la manera de cómo llevar los cursos, de cómo evaluar, como mencionó Paolo, y la forma en cómo formar al alumno, ¿no? Porque yo siento que mis clases de concreto, y Paolo no me va a dejar mentir, en las clases de concreto era sentarte a escuchar cómo el profesor resolvía un problema específico de una práctica antigua del año, no sé, pues 90, no sé. Era como que tú ibas y decías, no, tengo que ir a mi clase porque hoy día van a resolver el problema de viga y ese va a venir en la práctica del viernes. Era como que no sé, men, ¿en serio vas a ir a eh, tu salón solo para ver el problema? No sé, sí, ¿tú eso qué es cierto, opinas, el Pablo? famoso, la famosa, la fija o la famosa también la receta del, ¿cómo lo llamó? No me acuerdo, un profesor La receta creo de que los cocina, ¿no? problemas de la receta de cocina, esa. Entonces, un poco creo que, no sé si eso se aplica, por ejemplo, en otros países, creo que justamente ahora no me están comentando que así no es, la forma en la cual lo llevan ahí, al fin y al cabo terminan con unos buenos resultados. Aparte, creo que alguna diferencia que también podemos notar es la parte de posgrado, ¿no? Por ejemplo, en pregrado, o quizás algo que también podríamos justificar de eso, que se me ocurre ahora, es quizás la forma en la cual aquí mayormente los ingenieros no llevan mucho, creo que posgrado, a comparación de quizás los ingenieros en el extranjero. Entonces, yo doy como que una idea por ese lado, que podría ser que exigen un poco más de ese lado, un poco el de cálculos y todo ese tema en pregrado, como justificando ese lado. Es una idea nada más, pero no sé, se me ocurre eso. Pero algo que rescato también de lo que justo estaban comentando es que
no llevan tan, no sé, tan complicadas todos los cálculos como decían en el extranjero, y es algo que también quisiera preguntarte, César, ¿qué tanto aprendiste a diferencia de aquí, por ejemplo, en ese aspecto, ¿no? Que haya sido un poco más fácil. ¿Qué tanto fue que aprendiste o qué tanto fue llevadero el curso en comparación a aquí? Ya, a ver, en el tema de estructuras, definitivamente fue mucho más fácil de volver el curso de estructuras de Cato. Y diría que aprendí más porque al menos, o sea, la gente que no se dedique a estructuras, obviamente se va a olvidar las fórmulas porque no las usa en el día a día. Pero sí se acordaría de, aunque sean las fotos de los que se ven, los modos de falla, criterios al ojo, que justamente van de la línea con el criterio que deberíamos tener, ¿no? Poder tener una decisión rápida frente a un tema sin tener que decir, necesito papel para calcularlo, ¿no? Y ya que es importante. Y sobre otros cursos, me gustó el curso de transporte porque desarrolló mucho la parte de estadística y eso es aplicable en muchos temas. Por ejemplo, hicimos bastantes regresiones, tanto en transporte como en hidrología, de todo tipo, no solo la lineal típica que vemos, sino también la regresión logística, también usamos VBA, ¿En hicimos serio? optimizaciones, pérdida de información, logaritmo, métricas de desempeño varias, y todo eso es aplicable para otras ramas. También se usa en Data Science, Machine Learning y todo eso. Y diría de que es más completo, ¿no? Más íntegro que solo llevar un curso que se intenta cerrar en lo que el profe sabe y al final no es tanto aplicable en otras cosas y no le ves mucha utilidad. Es más, seguir lo que el profe hace porque es un crack. Y también va esto con la mentalidad de poner a los profes en un pedestal que, no sé, no me parece correcto, ¿no? Porque te estás cerrando en lo que alguien enseña cuando en realidad la filosofía que tiene el conocimiento es que todos aportan, ¿no? No podemos decir de que tal libro es el que tengo que usar para diseñar, deberíamos ver varios y cuestionar, ¿no? Poner nuestra norma frente a otras y decir, mira, nos falta esto. No decir, tienes que seguir la norma porque así lo hicieron. Ah, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, en realidad. Sí, y un segundo punto es sobre los softwares. En Canadá cuando enseñaban los softwares, o sea, obviamente es un software nuevo, así que lo normal es que te enseñen paso a paso cómo hacer, literal para tonto. Haz clic aquí, haz esto, deberías encontrar esto. Y así te das cuenta si se está mal o mal y vas entendiendo. Pero cuando llegamos a Anti y te dicen, aprende de YouTube, ¿qué calidad de estudiante quieres formar si le vas a decir eso? Entiendo de que ya en tu época te pidieron así, pero no por eso vas a seguir esa herencia de formar a alguien y luego encima te vas a dar la desfachatez de evaluarlo, habiéndole dicho aprende de YouTube. ¿Te acuerdas esas PCs, esas tipo C, Paolo, de Análisis 2? Ya creo que la quitaron, ya la PC de antisísmica, tu proyecto integrador. Todos hemos sido Bueno, golpeados por la ignorancia de los programas. exacto. Bueno, algo que se rescata quizás en Proyecto Integrador, como que trataron, no sé si es que de qué profesor fue la iniciativa, pero me pareció una muy buena iniciativa. Es como que trataron, y no fue mal en realidad, de hacer unos talleres en los cuales te explicaban y te enseñaban paso a paso la forma de analizar un edificio. Eso creo que fue bastante bueno. Y creo que también diseño, si no me equivoco, pero diseño del mismo programa, ¿no? No el Sí, sí, curso de sí. diseño. Tuvimos Y eso talleres, creo que... y eso es bueno. Y también en antisísmica, nuestro profesor en particular sí hizo algunas sesiones, no todo completo, pero al menos intentó introducirnos al tema. Pero tengo entendido de que en otros horarios, así literal, les decían, aprende del video. Y Sí. ya como un mensaje final para todos los que han considerado hacer un intercambio, es, si hay maneras, aún si tienen dificultades económicas, hay maneras, claro, va a estar un poco restringido, pero investiguen bien. Y lo otro, siendo sincero, acá en Perú no va a mejorar mucho tus expectativas, no, tus prospectos laborales, honestamente. Muy Y bien, con muy este bien. mensaje ya diciendo que es algo bastante bueno el intercambio y diciendo a todas las personas que en realidad quieren hacer un intercambio es bastante bueno, que busquen la oportunidad donde sea, donde puedan, en realidad es bastante bueno. Justo como lo hemos escuchado también de acá, los personajes que tenemos aquí en el podcast han podido realizar su intercambio. Es bastante enriquecedor, en verdad. He escuchado también muchas opiniones, las cuales vienen con otra perspectiva de diversos puntos. Quizás también estar alejado, por el mismo hecho de estar alejado de tu familia en un país distinto, es algo que te hace crecer también como persona, de independencia, madurar en muchos aspectos. Y nada, solamente recomendar eso a todos. Y con esto concluimos el podcast de hoy. Muchas gracias, César, por ser partícipe de esta oportunidad. Eh,
no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en el grupo Civilízate en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube, donde pueden escuchar este podcast también. Y nada, no se olviden también que sigan en nuestra página grupocivilizate.com, en la cual pueden ver muchos artículos y muchos snacks, como lo suelen llamar. Y creo que ¿qué otro nombre le colocan, Tairo? Los originals. Los originals también. Muchas gracias a todos, chicos. Esperemos que sigan bien en sus hogares. Nos vemos pronto. Gracias, César. No, gracias a ustedes, encantado de estar acá. Gracias, chao, chao.